Digamos, retomando el tema de una sobretasa nueva que se genera con la reforma tributaria, y es una sobretasa que va entre el 0% y el 15% para sociedades nacionales, establecimientos permanentes y personas jurídicas extranjeras que realicen actividades de extracción de hulla, extracción de carbón, extracción de petróleo crudo, ¿sí? Esa sobretasa se calcula de acuerdo al precio promedio del respectivo año gravable objeto de la declaración y se impondrá únicamente a contribuyentes con una renta gravable igual o superior a 50.000 VTs, lo que equivale a 1.900 millones de pesos, ¿sí? Esa sobretasa estará sujeta a un anticipo del 100% del valor de la sobretasa calculado sobre la base gravable del impuesto a la renta y complementarios sobre el cual el contribuyente liquidó el mencionado impuesto por el año gravable inmediatamente anterior. O sea que esa sobretasa que va entre el 0 y el 15%, de acuerdo a la tabla, estaría generando básicamente un impuesto mayor. También en cuanto a la tarifa de las personas jurídicas, hay otro aspecto que es importante, relevante y trascendental, y es que se establece una tasa mínima de tributación. Tasa mínima de tributación. Esa tasa mínima de tributación equivale a que quienes cumplan unas condiciones específicas que ya las vamos a ver, van a tributar como mínimo el 15%, ¿sí? Un tope mínimo del 15%, o sea, no podría haber una tributación por debajo del 15%, aun cuando aplique la tarifa general del 35%, ¿sí? Y tiene que ver con descuentos o beneficios tributarios especiales. ¿Cómo es esa liquidación de ese impuesto? Esa liquidación de ese impuesto básicamente parte de una tasa de depuración tributaria de depuración, una tasa de tributación depurada, que la denomina pues en la fórmula TD, tasa de tributación depurada, que equivale al impuesto depurado dividido la utilidad depurada, ¿sí? Impuesto depurado dividido utilidad depurada. Si eso es inferior al 15%, será necesario adicionar el impuesto sobre la renta determinado por el contribuyente. Ese impuesto depurado, ¿sí? El impuesto depurado se determina con base en el impuesto neto de renta, el INR, impuesto neto de renta, más los descuentos tributarios y créditos tributarios generados en tratados de doble imposición, menos el impuesto a las rentas pasivas en el exterior. O sea, el impuesto depurado se determina, vuelvo y repito, a partir del impuesto neto de renta más los descuentos tributarios y créditos fiscales originados en tratados de doble imposición, menos el impuesto sobre las rentas pasivas. O sea, ese numerador de la fórmula, el ID, se determina de esa manera. Y el denominador, que es la utilidad depurada, parte de ¿qué? De la utilidad contable, ¿sí? La utilidad depurada parte de la utilidad contable. Cuando hablo de la utilidad contable, es la utilidad de NIF. Ojo, es la utilidad contable bajo NIF, ¿sí? Y aquí es a donde viene el cuento de la vinculación de la NIF a las normas tributarias. A esa utilidad contable bajo NIF le va a sumar las diferencias permanentes que aumenten la renta líquida gravable. Diferencias permanentes que aumenten la renta líquida gravable. Tengamos en cuenta que las diferencias permanentes que aumentan la renta líquida gravable están originadas en ficciones y presunciones tributarias tales como, ¿sí? Tales como impuestos teóricos, ingresos teóricos o ingresos presuntivos, ¿sí? Los costos y costos no imputables y los gastos no deducibles
como diferencias permanentes. Ojo, nosotros tenemos, al comparar la información tributaria con la información contable bajo NIF, tenemos diferencias temporarias y tenemos diferencias permanentes. Las diferencias temporarias no se tienen en cuenta para esto, porque esas diferencias tributarias van a tributar en años posteriores. Solamente tenemos que tener en cuenta las diferencias permanentes, pero solo las que aumentan la renta líquida gravable, no las que disminuyen la renta líquida gravable. Ejemplo de diferencias permanentes que aumentan la renta líquida gravable, ya lo mencionamos, los ingresos teóricos, como por ejemplo los ingresos presuntivos por préstamo a los socios, los ingresos teóricos sobre bases de mercado en alguna transacción que se hubiese originado, la venta de un bien inmueble que se estipula, o la venta de unas acciones que se estipula básicamente un tope mínimo presuntivo de precio de venta, o en el caso de los bienes inmuebles, el precio de venta comercial que se establezca. Esos son ingresos teóricos, ¿sí? El más representativo y que más conocemos, los intereses presuntivos por préstamo a los socios. Esa utilidad depurada, que vuelvo y repito, parte de la utilidad contable bajo NIF, se le suman esas diferencias permanentes que aumentan la renta líquida gravable y se le disminuyen los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, se le disminuyen el valor de las acciones cuando tengan que declararse por el método de participación. Recordemos que el método de participación afecta directamente el resultado de la utilidad contable de acuerdo a las NIF. Se le restan los ingresos por ganancias ocasionales, ¿sí? Se le restan las rentas exentas originadas en tratados de doble imposición y se le resta los costos, la compensación de pérdidas fiscales. Se le resta la compensación de pérdidas fiscales. Así se determina la utilidad depurada, ¿sí? Esa utilidad depurada se le va a aplicar lógicamente la tasa mínima de tributación, ¿sí? No se aplica la tasa mínima de tributación, no se aplica, entre otras, a las personas que se rijan por lo previsto en el artículo 32 del Estatuto Tributario. Pero esa tasa mínima de tributación, pasemos la diapositiva por favor, Dayana, esa tasa mínima de tributación se le aplica el 15% y como mínimo, perdón, devolvámonos. Yo acabo con una cosita, Dayana, por favor, devolvámonos, ¿sí? Devolvámonos la otra. A la otra, por favor, Dayana. Sí, bueno. A la tasa mínima, a la tasa de tributación depurada se le aplica a la utilidad depurada, perdón, se le aplica el 15%, y si la tasa de tributación depurada, o sea, de aplicar la fórmula del impuesto depurado sobre la utilidad depurada, da inferior al 15%, es necesario ajustar el impuesto de renta a ese 15%. O sea, no puede tributar una persona por debajo del 15%. ¿Cuándo tributa por debajo del 15%? Cuando existen estos beneficios tributarios que hablamos y que están contenidos en la formulación. O sea, que tenemos aplicación de método de participación, que tenemos rentas exentas originadas en tratados de doble imposición, o tenemos compensación de pérdidas fiscales, o cuando tenemos incluso impuestos de rentas pasivas, o cuando tenemos descuentos tributarios y créditos fiscales originados en tratados de doble imposición. En todo caso, quienes tengan esas actividades no pueden tributar sobre una tarifa efectiva inferior al 15%. Si su impuesto le está dando por debajo del 15%, debe ajustarlo al 15%, ¿sí? a lo que le dé
de aplicar el 15% a la utilidad depurada de acuerdo a lo que nos establece la normatividad, ¿sí? No es fácil el cálculo incluso me parece que en la definición de las diferencias permanentes que aumentan la renta líquida gravable era necesario que la ley contemplara específicamente cuáles eran esas rentas, esas diferencias permanentes que aumentan la renta líquida gravable. Esperemos que a través de los decretos reglamentarios nos hagan claridad, porque en muchos casos pueden haber confusión por parte del contribuyente que esté tratando de establecer. ¿De dónde podemos sacar las diferencias permanentes que aumentan la renta líquida gravable? Del formato de conciliación fiscal. Recordemos que en el formato de conciliación fiscal hay un detalle, hay un desglose de cuáles son las diferencias temporarias, cuáles son las diferencias permanentes, cuáles de ellas aumentan la renta líquida gravable, cuáles disminuyen la renta líquida gravable, ¿sí? Y ahí de ese cuadro podríamos nosotros extraer. Es muy importante que nosotros antes del cierre, antes del cierre fiscal de este año, podamos hacer un cálculo, una simulación de cuáles son esas diferencias permanentes que nos están afectando el cálculo de esta tasa mínima de tributación o tasa efectiva de tributación que no puede ser inferior al 15%, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros hagamos una simulación al cierre del año 2022 de cuáles son esas partidas que nos afectan y cuáles son los ingresos no constitutivos de renta, cuál es el método de participación, si tenemos valoraciones al método de participación que nos afecten la utilidad contable, ¿sí? Dayana, por favor, en la anterior, todavía no la pasemos, ¿sí? Y que nosotros podamos establecer lógicamente cómo nos va a impactar esto. Esto nos puede impactar cuando tengamos esos beneficios tributarios, nos puede impactar sustancialmente la determinación del impuesto. En todo caso, lo que hay es una tasa efectiva de tributación, ¿sí? Que fue modificada entre la ponencia para primer debate y la ponencia para segundo debate, o la ponencia definitiva pues para la conciliación, y quedó como está establecida para sanción presidencial, como está establecida en esta fórmula que nos trae la reforma tributaria.